territoriales, a pesar de ser de partidos políticos distintos o de tener diferencias e incluso enfrentamientos en la controversia política. Se recuerda, por ejemplo, la relación entre el gobierno del presidente Duque y la alcaldesa Claudia López, que fue fuerte en algunos momentos. Siempre hubo una relación de cooperación para lograr la inversión de recursos nacionales en proyectos locales. Trabajaron bien en el COVID, por ejemplo, Héctor, muy bien trabajaron en el COVID. Claro, no, y la alcaldesa Claudia López. Hay muchos ejemplos. Eso, en cambio, es más o menos normal en muchos países del mundo, ¿no? En Argentina, en Brasil, en México, funciona así. Y eso tiene, digamos, una causa, que es el verdadero problema de esto, que es la recentralización. El hecho de que todos los gobiernos locales, los gobernadores y los alcaldes tengan que venir a pedir recursos al gobierno nacional, y que esa distribución de recursos no esté mediada por unas reglas objetivas, sino un poco por la voluntad del gobierno, pues iba a dar lugar tarde que temprano a esta circunstancia. Yo espero que con el acto legislativo que se aprobó el año pasado, pues esto ya por lo menos se disminuya, porque la chequera arbitraria que distribuye el gobierno nacional se va a reducir en forma muy considerable. Pero haber permitido que el gobierno nacional concentrara tantos poderes y haber diseñado un esquema que solo favorece al clientelismo, porque es que esto está diseñado así, es para favorecer al clientelismo, para que los gobernadores necesiten buscar un congresista, para que el congresista a su vez les sirva de intermediario para llevar los recursos a la región. Eso lo diseñó así, pues digamos, quienes han gobernado a Colombia desde tiempos inmemoriales, desde los inicios de la República, porque desgraciadamente todo el diseño se ha hecho para tener un régimen clientelista y transaccional. 8:02 minutos. Aurelio, para finalizar, vienen las noticias del mundo, viene una columna muy interesante el día de hoy sobre el ministro Armando Benedetti. Aurelio, me decía. Sí, Ricardo, pero pues, digamos, ya una vez descrito cómo es el modus operandi de este gobierno, yo hago una pregunta acá, como un lego en materia de derecho. Lo que está haciendo no es inconstitucional. Es decir, esa conducta reiterada que se ha descrito acá, es que a este no le doy porque no está conmigo, los amigos de esta no votaron, entonces quítele, ofrezco, y no van, entonces les quito, no concurro, como obliga la Constitución. Es que lo que ha dicho ahora la gobernadora Ilia Francisca Toro no es otra cosa distinta a lo que dice la Constitución. Es de simple y llanamente pido al gobierno que concurra al desarrollo y a la financiación de estas obras, que es una obligación constitucional del gobierno, y tiene que salir en una controversia con el presidente de la República y con el ministro del Interior para hacer valer esa norma constitucional. Es que es un procedimiento totalmente contrario. Lo que hemos visto es un gobierno que está violando de manera recurrente el acuerdo que tenemos entre los colombianos. A mí puede que no me guste la Constitución del 91, o en fin, esa es otra discusión, pero si hay un acuerdo entre los colombianos, si hay un arreglo institucional, si hay un arreglo constitucional en el que hoy todos estamos, digamos, sumergidos, el gobierno debe cumplir, pero no empezar a cumplir al detal, violando la Constitución, es decir, a ojos vista. ¿Quién le pone el cascabel al gato de tanta arbitrariedad, de tanta corrupción, de tanto chantaje político, de tanta extorsión institucional? ¿Hay alguna voz que pueda parar esto? Esa es mi pregunta, Ricardo, en medio de todo lo que hemos visto en esta última semana, lleno de toda clase de irregularidades, de arbitrariedades, de dichos, de desdichos, de un gobierno, de un presidente, de un ministro del Interior actuando a su arbitrio y a su antojo, por encima de cualquier norma legal. No todo lo escandaloso que se conoce es normal, no todo tiene que pasar de agache. 8:04 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El ataque terrorista sacudió a los habitantes de una zona popular y residencial en el oriente de Cali. Pasadas las 7 de la noche, los policías de la estación del barrio El Diamante fueron alertados a través de una llamada a la línea de emergencia sobre un supuesto caso de violencia en una calle del sector, que resultó ser una trampa. Cuando dos patrullas motorizadas pasaban frente a un centro de desarrollo infantil en el barrio Los Lagos, fue activada a control remoto una carga explosiva que estaba escondida en un contenedor de basuras. La explosión
explosión de 18 kilos de pentolita causó heridas a 3 policías y a 4 civiles, entre ellos 2 niños. Todos fueron trasladados de urgencias anoche a la clínica Valle Lelí, al sur de Cali, en donde permanecen hasta ahora recibiendo atención médica. Este es el segundo atentado terrorista en esta zona del oriente de Cali en menos de 20 días. Motivo: encuentro privado del presidente Petro con el Papa. Se aplazó la convocatoria a un cabildo popular en Barranquilla, convocatoria luego del hundimiento de la consulta popular. El presidente está en Roma desde el sábado. El presidente Petro este martes llegaría a anunciar los siguientes pasos luego del hundimiento de su consulta, de nuevo atizando la polémica en torno a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de la publicación por parte de la revista Cambio de un chat del ministro del Interior, Armando Benedetti, donde señala que a la gobernadora del Valle hay que cortarle toda ayuda porque ella traicionó supuestamente al gobierno. El presidente Petro apoya esta teoría, luego se retracta en medio de lo que significa una ola de rechazo de diferentes sectores. Comienza la discusión de la reforma laboral resucitada en el Congreso. El trámite tiene además un respaldo. Este fin de semana el Consejo Gremial pide una reforma concertada y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, propuso crear un régimen especial para los recargos nocturnos y dominicales, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas y los sectores hoteleros, aunque dijo estar de acuerdo desde los empresarios con el recargo nocturno desde las 7 de la noche y el pago del 100% de dominicales y festivos, eso sí, desde el año 2027. Lo que parecía la solución al problema de los emberas que se había logrado hace 2 semanas cuando fueron reubicados nuevamente en la unidad de protección inmediata de La Rioja, cuando habían tratado de tomarse el Parque Nacional, no funcionó por mucho tiempo porque, según los reportes que tienen las autoridades de gobierno en el distrito, están tratando de tomarse nuevamente el Parque Nacional con un aforo aproximado de 300 personas. En este punto han estado desde muy temprano los equipos de la administración distrital que hacen presencia abriendo los espacios de diálogo y están buscando precisamente llegar a un consenso con estas comunidades. Mientras el presidente Gustavo Petro anuncia que en su nueva consulta popular incluirá una pregunta sobre la entrega de medicamentos y en general sobre el funcionamiento del sistema de salud, la Corte Constitucional hizo un importante pronunciamiento. Aun cuando los medicamentos estén desabastecidos o escasos, las EPS deben garantizar su reformulación y la entrega efectiva de los tratamientos sustitutos recetados por el médico que trate al paciente. Lo que dice la Corte, dicho de otra manera, es que las EPS tienen la responsabilidad de formular otro medicamento que le sirva al paciente y que reemplace esas medicinas que están desabastecidas en las farmacias. Es un pronunciamiento emitido por la Corte después de analizar 30 tutelas, todas con la misma solicitud, que le entreguen medicamentos a pacientes a través del sistema de salud. El pronunciamiento lo hace la Sala Segunda de Revisión, que está integrada por el magistrado Juan Carlos Cortés, quien la preside, la magistrada Diana Fajardo y el magistrado Vladimir Fernández, y tiene razón la Corte, que insiste en su pronunciamiento en que el servicio de salud debe responder a las necesidades de los usuarios y por eso el precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 809, hay mensaje del ministro de Trabajo en contra del cambio de posición increíble del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, sobre la reforma laboral. Víctor. Sí, y escribe lo siguiente en su cuenta en X el ministro Antonio Sanguino. Ricardo, abro comillas, leo a Bruce McMaster y al impresentable Efraín Cepeda, presidente del Congreso, alegando que ahora sí se debe discutir y concertar la reforma laboral resucitada. Les recuerdo, llevamos 2 años discutiendo y concertando. El articulado que salió de Cámara de Representantes y fue archivado sin discutirlo por sus amigos en la Comisión Séptima del Senado,
Senado había sido modificado en 65 de 82 artículos respecto al proyecto original del gobierno del cambio. ¿O es que están pensando en peluquear la reforma para que no se reforme nada? Se pregunta el ministro. Vamos a la Comisión Cuarta a defender la reforma que merecen los trabajadores y trabajadoras del país. Al mismo tiempo, la movilización ciudadana sigue presente. Ahí termina el mensaje del ministro Sanguino Ricardo. Recordemos que en el caso de la ANDI, este fin de semana el gremio manifestó a través de Bruce McMaster, su presidente, estar de acuerdo con apoyar los artículos para que la jornada nocturna arranque desde las 7 de la noche y los recargos dominicales y de festivos suban al 100%. En más información de mercados, la inflación anual en la zona euro se mantuvo estable en el 2,2% durante abril, en línea con lo esperado por los analistas. Y en más noticias, hoy los mercados asimilan el reciente golpe que recibió la economía estadounidense tras la decisión de Moody's, agencia calificadora de riesgo, de rebajarle, quien lo creyera, la calificación crediticia a la primera potencia mundial desde AAA hasta AA1 por los constantes incrementos en sus niveles de deuda y presiones fiscales. Recordemos que las otras dos calificadoras importantes ya habían hecho lo propio, ya le habían quitado la calificación AAA a Estados Unidos. Y para los que invierten en la Bolsa de Valores de Colombia, en las pantallas de negociación a partir de hoy ya no van a encontrar las acciones ordinarias ni preferenciales de Bancolombia llamadas así. Ahora se llaman Civest en el caso de las ordinarias y PF Civest en el caso de las preferenciales. Esto porque desde el viernes quedó perfeccionada la evolución societaria de Bancolombia hacia una nueva holding llamada Civest. Abren los mercados con una caída de 27 pesos en la cotización del dólar, cotización promedio 4.168 pesos. Está regresando poco a poco el dólar al valor que teníamos antes de que estallara la guerra comercial entre Estados Unidos y varios países del mundo. En el planeta, el dólar se debilita frente a las principales monedas, cae 0,77%. El euro, relación euro-peso colombiano, sube 41 pesos a 4.710 pesos. El petróleo de referencia Brent está bajando 0,23% hasta los 65,26 dólares por barril. Y así amanecemos en esta nueva semana con bastantes noticias internacionales y muy pendientes de la reforma laboral en Colombia. Víctor, gracias. 8:12 minutos, hablando de la reforma laboral que hoy tiene una audiencia pública en el Senado de la República, en la Comisión Cuarta del Senado. Felipe, ¿me dice? Sí, me deja decir una cosa muy prosaica. Usted sabe que yo soy prosaico. Con cuidado. Por Dios. Con cuidado. Pero pues es que al ministro sí le está pasando, al ministro Sanguino, lo de la gata angora, ¿no? Por el mensaje que acabamos de leer. Pues sí. Si se lo meten, se lo sacan llorando. No, Felipe. 8:13. Pero es que qué cosa, es que no les gusta nada. Hombre, no, Felipe. Sí, pero cero consenso, yo estoy de acuerdo. Pero además, ¿cuál es la coherencia? Ánimo de llegar. Felipe lo dice, por eso le digo que era prosaico lo que iba a decir. No, pues Felipe, me da pena con los oyentes y tal, pero en el fondo tiene razón. Felipe no le gusta nada. Tiene razón Felipe en una cosa, Paola, y es que el gobierno a regañadientes se sube a la apelación de la reforma y ahora que la ANDI abre la puerta para que se negocie la reforma, entonces dice que no le parece. Entonces, ¿en qué estamos? No, hombre, pero es que no ve que es que no quieren buscar el consenso por ningún lado. Claro, por ningún lo que lado. les interesa... Es lo que ellos digan cuando ellas digan, como ellos es la digan, lucha a la de hora clases. que ellos digan con los... No, hombre. No se te olvide que no, es la la lucha de campaña clase política, y el conflicto no, es la campaña que motor. supone la consulta popular, padre. Pues, digamos, ya a esta altura el paseo va quedando claro, sobre todo con ese mensaje en Twitter del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, donde dice, ¿cómo así? Ya, pues es el colmo. No tienen ningún ánimo, ni siquiera de volverse a sentar, de nada. Es decir... Sí. Ya la pelota quedó completamente en manos de esa comisión, de la Comisión Cuarta del Senado. Pero tampoco les gusta. No, tampoco les gusta, exactamente, pero al gobierno. Pero recuerde que ya que la pelota, sí. la pelota salió del gobierno, ya eso está en el Senado y ya miraremos a ver. En el Congreso, exactamente. Ahora, que es un Congreso. Mañana habrá comisión tripartita. Allí está el gobierno, allí está la ANDI, allí están los trabajadores. Justamente el presidente de la ANDI, de la Asociación de Trabajadores de Empresarios de Colombia, corrijo, es Bruce McMaster. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Ricardo. Gracias por la invitación. Lo he leído y lo he escuchado este fin de semana con... diferentes puntos que pretenden acercarse a la reforma laboral. ¿Cuáles serían los puntos en los que ustedes estarían dispuestos a llegar a un consenso en torno a las horas extras y a los recargos nocturnos?
Sí, claro, exactamente. Yo creo que esos dos grandes capítulos, que además, por cierto, eran también los grandes capítulos que estaban contenidos en el borrador de la consulta. De manera que lo que hemos dicho nosotros es, si queremos sacar adelante en tan poco tiempo, porque el tiempo es corto, realmente corto, una reforma de esta naturaleza, evitémosle al país muchas de esas fricciones, digamos, que conducen a las negociaciones largas que ya, digamos, tenemos 2 años realizando, y digamos que nosotros ponemos como case, digamos, en esa negociación desde el principio, esos 2 temas, quizá con algunas observaciones, digamos, que nos preocupan, como por ejemplo el tema de qué tan vulnerables, por ejemplo, pueden ser las compañías, algunas compañías micro, algunas compañías pequeñas, o algunos sectores que son especialmente, diría yo, intensivos en mano de obra. Tratemos de sacarlos, tratemos de no afectarlos, pero nosotros desde el punto de vista de los representados de la ANDI, digamos, estaríamos en este momento diciendo, nosotros estamos dispuestos a aportar, digamos, a la discusión nacional esos 2 temas en este momento. Eso, entre otras cosas, va en línea con parte de lo que habíamos hecho nosotros en el pasado cuando tuvimos la última conversación con el ministro Sanguino, que vi que esta mañana dijo algunas cosas que no comprendo, pero la última conversación que habíamos tenido con él era donde le estábamos proponiendo sentarnos a concertar. Le dijimos que podíamos concertar esos 2 temas. Él quedó en hablar con el presidente de la República y después pues simplemente dijeron que no estaban interesados en eso. No estaban interesados en concertar. ¿Esa reunión cuándo fue? ¿Esa última reunión, doctor McMaster? Esa reunión fue el miércoles exactamente anterior, digamos, a cuando arrancó la discusión en la Comisión Séptima, porque era muy importante. Ahora, esa reunión no fue una reunión solo conmigo, fue una reunión con bastantes testigos. Éramos 6 personas en la sala de reunión, de manera que el trino y la declaración del ministro, pues, me parece un poco extraña, y me parece que si ese es el argumento, pues no estamos ganando mucho. Yo más bien le invitaría a que trabajemos por los trabajadores y que trabajemos por la solución de Colombia y por la paz laboral y la paz social. Hablemos, doctor McMaster, sobre esos 2 temas que ustedes han puesto sobre la mesa, que vienen desde marzo. Yo aquí haciendo cuentas en el calendario debería ser esa reunión más o menos del 12 de marzo, que fue el miércoles previo al hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima. ¿Cuáles son los 2 temas que ustedes ponen sobre la mesa para empezar a construir consensos? Los temas más costosos, los temas más complejos, los temas que inclusive generaban desde el punto de vista de todos los análisis, inclusive de los análisis del Banco de la República en términos de creación o destrucción de empleo, eran los temas de a qué horas arrancaba, digamos, la jornada nocturna y a qué horas arrancaba y cómo se remuneran los dominicales y los festivos. Esos son los 2 temas en particular. Entonces, y eso es lo que nosotros estamos diciendo, bueno, trabajémoslo, generemos un régimen de excepción para las pequeñas, las microempresas y las empresas de algunos sectores, sector turismo, comercio y demás, o los pequeños comercios, pero trabajémoslo constructivamente. Sentémonos, tenemos 5 días para producir soluciones. Yo realmente creo que estamos perdiendo el tiempo acusándonos los unos a los otros, porque lo que tendríamos que hacer más bien es ver, bueno, cuáles son las soluciones y saquémoslas adelante, entre otras cosas, Ricardo, porque nosotros estamos convencidos de que el camino de la consulta es un camino súper ineficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que se van a demorar meses y meses las campañas políticas, la campaña del sí, la campaña del no, para luego pues tomar la opinión de los colombianos para que si acaso se logra alumbrar, entonces se le dé una instrucción al Congreso de que tramite temas que atiendan esas preocupaciones. Es decir, nos vamos a demorar por lo menos 1 año y medio en darle una solución al país, y yo creo que tenemos en nuestras manos la solución, digamos, en estos 5 días para tramitar luego la plenaria del Senado y salir adelante y, bueno, pasar la página y meternos en el próximo debate y en la próxima solución. Doctor McMaster, ¿cómo se imagina usted, cuál es su propuesta sobre ese régimen excepcional para empresas más pequeñas y empresas que contratan mucho en la noche, comercio, hoteles, bares, etcétera, etcétera? Para ellos, ¿los recargos nocturnos qué? ¿Seguirían estables a partir de las 9 de la noche? ¿O cómo sería? ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Cuál sería esa diferenciación? Sí, Víctor, nos toca mirar con gran detalle a ver qué logramos, digamos, y para eso yo creo que hay muchas mentes brillantes, digamos, sentadas en esa comisión y también de los centros de pensamiento y demás, a ver cómo logramos primero hacer la diferenciación que puede ser por tamaño de compañía y por sector económico, digamos, es lo primero, digamos, o por tamaño de número de empleados y sector económico,
Ahí tenemos que definirlo bien y luego ver realmente qué es lo que ellos pueden. No se nos puede olvidar que la jornada semanal en Colombia está en un proceso de reducción. Estábamos en 48 horas semanales, ahora estamos en 46, a partir de julio estaremos en 44, a partir del año 2026 estaremos en 42. Entonces, lo único que nosotros estamos pidiendo es que haya un periodo de transición que nos permita, digamos, que no se superpongan, digamos, las dos reducciones simultáneamente, para que logremos rápidamente, un año y medio, poder llegar, digamos, a las horas que definamos. Y luego tratar de identificar realmente dónde está el punto sensible para esos pequeños comercios y, como usted menciona, hospitales, las compañías de vigilancia, a ver dónde está el punto sensible para que logremos nosotros construir algo que, aunque será costoso en todo caso, ellos seguramente van a tener que hacer un esfuerzo también que sea menos costoso que para el resto de la economía. Claro, y sobre ese punto sensible le quiero preguntar, ¿están conservando ustedes la posibilidad de empezar todos la jornada nocturna, por decirlo así, desde las 7 de la noche, es decir, 11 horas de jornada nocturna, pero no poniéndole a todo el mundo el 35% de recargo sobre esas horas nocturnas, es decir, moviéndose tal vez para las pequeñas y medianas empresas o para las micros o para estos sectores específicos que tienen que trabajar intensamente durante la noche, poniendo para ellos una tarifa diferencial de ese recargo que no sea hasta el 35%, doctor McMaster? Esa es una buena idea, Paola. Yo creo que nos debemos mover todos entre esa alternativa y la alternativa de que la excepción, de pronto, por ejemplo, para las micro y las pequeñas, sea a las 8 de la noche y no a las 7. Yo creo que hay que jugar con esas dos cosas y hay que ver qué es lo que ellos alcanzan a hacer. Recordemos que esas compañías son las que verdaderamente están en el borde de la informalidad o de la generación de desempleo o de la viabilidad. Y eso es lo que tenemos que mirar bien y mirar en detalle. Yo le quiero decir, desde que hicimos la propuesta ayer, ya he tenido muchísimas, digamos, voces de apoyo, pero también he tenido algunas voces de preocupación específicamente sobre esos sectores, y agradecieron realmente mucho de que hayamos generado o hayamos abierto la puerta para hacer un régimen de excepción, y yo creo que tenemos que ponerles muchísima atención y tenemos que asegurarnos de no de repente tener el efecto contrario de generarle a ellos inviabilidad en términos de contratar gente y que termine generando o más desempleo o más informalidad. Pero el país tiene que ser sensible a eso. Doctor McMaster, otro punto, y usted lo mencionaba, es el de aceptar que se eleven los recargos para dominicales y festivos del 75 al 100%. Pero hay un punto que no le entendí muy bien sobre este tema, y usted pide que se diferencie, que haya una diferenciación entre los días feriados y dominicales. ¿Qué quiere decir ahí? Víctor, en muchas partes del mundo efectivamente se considera el dominical como el día de descanso obligatorio y esa es la razón por la cual hay un recargo tan grande. Entonces decimos, bueno, si se va a aumentar, pues que se aumente. Ahora, la pregunta es si los festivos deben tener el mismo tratamiento de los dominicales y debe tener un aumento también en el costo, o si los festivos, digamos, dado especialmente el inmenso número de festivos que hay en Colombia, pueden tener un tratamiento diferencial. Es decir, doctor McMaster, si le entiendo, la propuesta sería el recargo del 100% dominical, pero un recargo que podría ser, y es la discusión, inferior para los días festivos. De pronto sí, Ricardo, me está usted poniendo, digamos, o me está puntualizando como buen periodista, tratando de hacerme puntualizar, digamos, las posiciones. Nos toca mirar todo eso en el contexto de la conversación ahorita de esta semana. Ahora, lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos en el inmenso interés de tratar de que se llegue a este acuerdo. Digamos, realmente yo creo que al país se le hace un inmenso servicio si salimos de esta polarización de estos días y nos dedicamos al siguiente problema, que va a ser seguramente también grandísimo porque estamos llenos de desafíos y llenos de temas. Entonces, yo veo, además le debo decir, yo veo una buena voluntad y una voluntad positiva en el Congreso de la República. Me imagino que los partidos que estuvieron de acuerdo que estaban de acuerdo con el texto original de la reforma estarán de acuerdo con lograr este acuerdo. Esperaría yo que el gobierno también, y que no se centrara solamente eventualmente en tratar de mantener, digamos, el camino del debate político a través de la consulta, porque pues, o por lo menos no en el Ministerio del Trabajo. Y pues de parte nuestra, y yo creo que de otros partidos con los que hemos conversado, también veo la voluntad de sacar algo adelante bien sacado, digamos. Sí, doctor McMaster, una pregunta final.
¿cómo es la idea de que haya un régimen diferencial para los microempresarios? Porque el tema no son de las horas extras, no son las grandes empresas, sino el pequeño empresario, el que tiene, no sé, el salón de belleza, el almacén, la papelería, etcétera. ¿Cómo es esa idea que usted plantea? No, la idea es que al final sí tenemos, digamos, en Colombia gente que está mucho más cercana, digamos, a la informalidad, es decir, organizaciones que para los cuales eventualmente el aumento en costo puede significar o que se van a la informalidad o que pierden, digamos, la capacidad de generar empleos. En ese orden de ideas, Felipe, la idea es, tratemos de hacerlo. Colombia ha hecho, digamos, ha tomado decisiones diferenciales por tamaño de empresa en varias ocasiones. Lo hizo, por ejemplo, cuando la ley de primer empleo, por allá en el año 2011 o 2012, recuerdo. También lo hizo, por ejemplo, o lo ha hecho en varias ocasiones en términos tributarios, en donde se han generado regímenes diferenciales dependiendo del tamaño de empresa. Entonces, lo que estamos diciendo es que pudiera haber un tratamiento diferencial también en este caso para esas empresas pequeñas, para esas micro, como usted menciona, para los pequeños restaurantes, para la gente que está de pronto en el turismo, en el turismo en el campo, y tratar de sacar con eso, digamos, una solución que les golpee lo menos posible, porque no hay la menor duda de que esto va a ser un esfuerzo para las compañías. Es un esfuerzo grande el que tendrían que hacer las compañías. Doctor McMaster, ¿usted ve ambiente de concertación? Ustedes lo tienen, pero hay unos sectores empresariales tal vez un poco menos proclives a la concertación, y el gobierno evidentemente está duro, digamos, con dificultades para ceder en su posición inicial. ¿Usted es optimista frente a lo que ocurra mañana en la comisión tripartita y en lo que se logre plasmar en la ponencia de la reforma laboral? Sí, porque además, Ricardo, veo al Congreso queriendo ser y queriendo jugar su papel. Es decir, estas discusiones son discusiones del ámbito del Congreso. Estos cambios en ley o estos cambios, digamos, en regímenes laborales son justamente del Congreso. Entonces veo al Congreso como retomando, digamos, sus competencias en esto y diciendo, es que acá es donde se debe dar esta discusión, démosla acá. Y nosotros tenemos que acompañarlo. Ojalá sea con el gobierno. Ahora, aún si el gobierno no está de acuerdo, que me parecería extraño, esto puede salir adelante como una concertación, pues, del resto de la sociedad. Una concertación del resto de la sociedad, dice el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, con nosotros. Doctor McMaster, buenos días. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Ricardo. 8:27 minutos. Paola, allí está la discusión. Tiene apenas 33 días el Senado, el Congreso, para sacar adelante la reforma pensional, la reforma laboral, corrijo. Laboral. Consulta, si es que ya le tengo noticias de la pensional en segundos también aquí en Blue Radio, porque se están jugando muchas cosas también en la Corte Constitucional. Claro, con esos decretos reglamentarios y que arrancan en teoría el 1 de julio, o sea, eso es otra cosa que también es ya. Nos van a caer las dos al mismo tiempo si logra pasar la laboral, en los 33 días que le quedan. Pero a mí me parece que la disposición de los empresarios es muy positiva y hay que hacer una lectura buena de eso. Están abriendo las cartas y están un poco diciendo, bueno, mire, hay un montón de cosas con las que podemos aquí entrar a negociar, a ceder, a participar. Puede ser con las horas nocturnas, efectivamente, para que sean 11 horas de trabajo nocturno, pero también, como nos lo acaba de decir el doctor McMaster, acuérdense que ese recargo nocturno se paga con un 35% por encima de la hora, digamos, laborada normalmente, de la hora paga durante el día. Bueno, pues está también la posibilidad de usted abrirle la puerta para que al comercio, a los hoteles, al turismo, puedan no tener que pagar el 35%, sino tal vez menos, 30 o 25%, entre otras cosas, porque le quiero decir una cosa, me puse a investigar cómo están los vecinos y dije yo, bueno, a ver, si nosotros entramos a pagar jornadas nocturnas desde las 7 de la noche, son 11 horas de trabajo nocturno, quedamos a la par con países como, por ejemplo, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Bolivia y México, que tienen esas mismas 11 horas de trabajo nocturno. La cosa es que esos países no pagan un sobrecargo de 35%, sino de mucho menos, del 25%, como en el caso de Ecuador, Nicaragua, Honduras o Bolivia. O incluso hay casos como el de México, que no tienen ninguna remuneración por el trabajo en horas nocturnas. Entonces tampoco que podemos quedar totalmente en desventaja competitiva con el resto de la región, con el resto de los vecinos, porque esto se tiene que siempre mirar todo de una manera relativa. ¿Cómo están
los demás parados en nuestro barrio. No nos vamos a comparar aquí con ningún país europeo, ni con los ricos, ni con Estados Unidos, solamente con el barrio, con los vecinos, con el vecindario, Ricardo, cómo están ellos y cómo quedamos nosotros, pero yo creo que es positivo lo que se está viendo y como dice el doctor Bruce McMaster, el Congreso a legislar, porque esta pelota le corresponde al Congreso de la República. Luis Ernesto. Y tienen muy poquito tiempo, entonces pues maravilloso que haya voces de concertación, de diálogo, y yo he sido testigo que el presidente de la ANDI casi que desde el inicio de la reforma pues ha estado buscando caminos de concertación. Él, por ejemplo, recordémoslo, radicó con la ministra Gloria Ramírez, radicó la primera versión de reforma laboral, y ahí se rompió el diálogo y seguramente eso llevó al hundimiento de la primera reforma laboral. Pero de la misma manera soy testigo de que el ministro Sanguino ha buscado puentes de concertación, pero pues hay sectores gremiales que han dicho abiertamente que a la reforma laboral hay que hundirla. No es el caso de la ANDI, pero sí hay gremios que han dicho hay que hundir la reforma laboral, esto es inviable en estos momentos. Entonces pues muy positivo que hoy, digamos, esos dos lados estén remando en la misma dirección, el presidente del Congreso, la ANDI, el gobierno nacional, sacando una reforma laboral pues que apenas lo que hace es corregir una inequidad que se creó en el año 2002 con la ley 789, que es lograr que los recargos en la noche arranquen a las 6 de la tarde, proponía el gobierno, ya la ponencia y lo que se aprobó en Cámara decía de las 7 de la noche, eso ya es un avance, digamos, en concertación, y también que los dominicales se paguen al 100%. Entonces, pues ojalá que ese ambiente de concertación perdure en estos 33 días y que no haya una discusión de ganadores y perdedores, porque pueden los empresarios o algunos sectores empresariales haber sentido que ganaban cuando se hundió la reforma y el gobierno se sintió derrotado, y después el gobierno pues siente que ganaba cuando propone su consulta, pues porque esa fue una jugada política que le estaba dando resultado, creció el presidente en las encuestas, redobló la apuesta, y entonces ahorita esto no se trata de decir quién, y gracias a esa consulta, hay que decirlo con toda claridad, revive la reforma laboral. La reforma laboral no hubiera revivido si no hubiera propuesto el gobierno una consulta popular y el Senado hubiera optado primero por la conciliación que por la consulta. Entonces, pues aquí no, si se sigue el debate entre ganadores y perdedores, en estos 33 días no vamos a tener nada. Si en cambio cada uno depone sus egos, ahí avanza. Sí, ya voy a hablar con los sindicatos en segundos, Álvaro, para escucharlos, porque hoy tienen un evento en el norte de Bogotá para convocar a lo que han llamado la Cumbre Social, Popular y Política. Me decía usted sobre la reforma laboral y sobre lo que nos dice el presidente de la ANDI, los puntos sobre los que están dispuestos a una concertación. Sí, muy interesante la posición del doctor McMaster. Por fin la oposición entendió que la estrategia que traía era equivocada. Llevaban a Petro casi en 40% de favorabilidad en algunas encuestas y revivido políticamente con la consulta popular. La verdad es que la oposición solo entendió con garrote, al borde de la derrota grave con la consulta popular, pero entendió finalmente, y eso es lo que hay que celebrar. Entendió que a Petro hay que competirle. Era facilísimo de entender, pero yo no sé por qué ha sido tan difícil. Entendió con el porque triunfo. Profundizar una polarización le conviene a Petro, porque en el populismo solo gana uno, el populista. Los demás son facilitadores de ese esquema. Y espero que ahora no le digan petrista a la oposición, como me dicen a mí, por buscar llegar a acuerdos de verdad, pues ojalá no sea simplemente sentarse a resistir, porque eso no es negociar, hay que buscar acordar. Y es lo que tenían que haber hecho desde el principio. Deben ceder todos, ¿no, Álvaro? Buscar acuerdos, los empresarios y debe ceder también el gobierno. Claro, pero es que sentarse a insistir en lo de uno y decir que el otro no quiere negociar, pues no es negociación. Sí, lo que pasa es que esto es lo que tenían que haber hecho desde el principio, buscar acuerdos en el Congreso, porque mire, en el Congreso Petro propone, pero el Congreso dispone. La prueba es que Petro no tiene los votos para pasar su reforma ni para pasar la consulta. El Congreso puede mejorar esa reforma si no le gusta, pero no limitarse a hundir como unos irresponsables con los problemas del país. Vamos a ver si realmente llegan a acuerdos o va a ser una especie de conejo a la reforma, que sería un error. Ojalá lo escuchen. Porque tenemos que entender que esta reforma, para que sea real, es la de los trabajadores. La de los empresarios fue la del 2002 de Álvaro Uribe. Ahora le toca a los empresarios, a los trabajadores. Debe ser una reforma concertada en cualquier caso, ¿no? Yo sí descreo de que esto sea la reforma de los trabajadores.
Petro en la campaña electoral. Y hay un mandato constitucional que es el artículo 53 de la Constitución que dice que hay que adoptar un estatuto del trabajo. Eso no se ha cumplido. Es lo que llaman los abogados una omisión legislativa absoluta. Yo creo que es la hora de que, mire, a mí no me parece empezar a tasajear. Pues estoy totalmente de acuerdo con que revolvamos el tema de los recargos. A mí me suena hasta las 6 de la tarde y el festivo 100% desde el primer día y se acabó. Eso no tiene ni reversa. Pero yo sí descreo de empezar a tasajear, entonces que para este aquí, que para el otro allí. El estatuto del trabajo es la forma como se resuelven esos problemas. El gobierno, yo creo que la comisión debe fijarle al gobierno un plazo de 6 meses, de 8 meses de la próxima legislatura, que comience a cumplir la palabra de presentar un estatuto del trabajo. Es más, esa ha sido la reivindicación fundamental de las centrales obreras, el estatuto del trabajo, precisamente para evitarse todo esto. Por ejemplo, ¿qué dice un estatuto de trabajo? Dice que las remuneraciones tienen que ir acorde con la realidad, el contrato realidad. Entonces, no, resulta que es que hay un trabajador que trabaja 24 horas, es dependiente, pero solo le vamos a pagar las prestaciones acorde con menos del salario mínimo. Pero por favor, esto hay que resolverlo. La verdadera reforma a favor de los trabajadores es el estatuto del trabajo, pero ponerse usted a partir y al de tal, uno que este sector aquí, que el otro allí, que el otro acá, eso en primer lugar, en 30 días no lo van a resolver. Y en segundo lugar, eso no es lo que los trabajadores requieren. Requieren que los principios que haya en el artículo 53 de la Constitución, que es el Estatuto del Trabajo, se vuelvan realidad y no letra muerta. Esta no es una reforma a favor de los trabajadores. Petro no le cumplió a las centrales obreras con presentar el Estatuto del Trabajo y lo reemplazó por una reforma de la que son rescatables muy pocas cosas, pero que lo demás queda en el aire. Yo creo que me parece muy mal que el ministro Sanguino, en medio de no plantear estas cosas, termina diciendo que no le sirve hasta que le aprueben lo que él propuso. Eso sí ya es el contrasentido. 8:37 minutos. Don Percy Oyola es el presidente de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, uno de los sindicatos con mayor tradición en nuestro país. Doctor Oyola, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, don Percy, gracias por atendernos. ¿Qué opina usted y qué opina la CGT sobre lo que está planteando la ANDI, la posibilidad de llegar a consensos a través de la posibilidad de llegar a un 100% de recargo por dominicales, el pago de horas extras, pero que se haga de manera gradual a partir del 2027 y también para que haya un régimen especial para aquellos negocios que tienen funcionamiento 24 horas? Sí, ya esta es una propuesta que va, dijéramos, se acerca a este debate que llevamos en los últimos 2 años en materia de reforma laboral, pero que hoy reducen única y exclusivamente al tema que tiene que ver con los recargos nocturnos, con la definición de la jornada laboral nocturna que debería iniciar al... Señor Oyola, 8:38 minutos. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La noticia del momento aquí en Blue Radio. En Bogotá se confirma la muerte de uno de los más sanguinarios carceleros de las FARC, el hombre responsable de las terribles jaulas en las que durante años las extintas FARC mantuvieron secuestrados a centenares de colombianos, políticos, policías, civiles, en medio de lo que significaba el terrible, el criminal manejo del secuestro como arma política y de extorsión, alias Martín Sombra. Martín Sombra hizo parte de la extinta guerrilla de las FARC hasta el año 2016. Fue el carcelero de Ingrid Betancourt y de Clara Rojas y tuvo responsabilidad en las tomas guerrilleras de Mitú y la base militar de Girasole. Recordará usted que recientemente él compareció ante la JEP y aceptó haber reclutado y entrenado a menores de 10 años para la guerra. También le dijo a esa jurisdicción 8:39, el buque insignia de la Armada Mexicana, el buque Cuauhtémoc,
sufrió un grave accidente este fin de semana que deja muchas dudas. Las imágenes son muy impresionantes del choque del buque Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn, uno de los más importantes de la ciudad de Nueva York. Hay 2 cadetes muertos, hay un número importante de heridos y avanzan las investigaciones. Juan Camilo. Ricardo, América Yamilet Sánchez Hernández, de 20 años, y Adaljair Maldonado, de 23 años, son los 2 cadetes fallecidos en esta tragedia del fin de semana en la ciudad de Nueva York. Muchos de nuestros oyentes a través de redes sociales vieron las imágenes impresionantes del buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, considerado como el embajador en los mares de México, algo así como el equivalente a nuestro buque Gloria de Colombia. Había zarpado el pasado 6 de abril para un tour de unos 254 días por Nueva York, Jamaica, La Habana, Islandia, Escocia, España, Barbados y Londres en el Reino Unido, con el objetivo, decía la Marina Mexicana, la Armada Mexicana, de exaltar el espíritu marinero, fortalecer la educación naval y llevar un mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a los mares del mundo. Pero lo que ocurrió el día sábado es realmente una tragedia y varias personas lograron grabar en sus celulares el momento en el que los mástiles del buque se estrellan contra el emblemático puente de Brooklyn en Nueva York. Así se escuchó el momento. There's people up there. En el video se alcanza a evidenciar cómo los mástiles quedan totalmente destruidos y los cadetes que iban sobre ellos caen. Algunos quedan prácticamente guindando de cuerdas. Incluso en el video la persona que está grabando alcanza a decir: hay gente allí. Se refería a los cadetes en la parte superior. 2 cadetes, como ya decíamos, fallecieron a esta tragedia. Nuestros usuarios de YouTube pueden ver las imágenes impresionantes del momento en el que el buque se choca contra el puente de Brooklyn. 2 cadetes fallecieron, 20 están heridos, 11 de ellos en estado crítico. Hasta ahora no han dado con los motivos del accidente, pero sí ha trascendido que el buque se desvió, que en ningún momento debía ir al puente de Brooklyn, pero que al parecer hubo una falla mecánica que fue la que lo hizo desviarse. Llama la atención que había un remolcador justo al lado del buque, pero no se ha determinado si jugó algún papel en este accidente. También le llama la atención que el buque iba en reversa. Allí hay que destacar que por razones ceremoniales, según lo que se ha reportado, había atracado de proa hacia tierra, lo que explicaría por qué zarparon en reversa. En medio de las preguntas ya hay quienes señalan al gobierno Trump y al llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk como los posibles responsables o uno de los posibles responsables. El senador por Nueva York, Chuck Schumer, demócrata, dijo que se requiere determinar en qué medida los recortes ordenados en la Guardia Costera pudieron haber tenido impacto en este accidente. En todo caso, hoy el pueblo mexicano también rinde luto a sus 2 cadetes fallecidos y también expresa su solidaridad por los demás heridos en este trágico accidente. Ricardo. 8:43 minutos, se agrava la situación en Gaza, una arremetida sin precedentes del ejército israelí. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, lo que se está dando a conocer por parte del Ministerio de Salud de Gaza es que en las últimas 24 horas ya suman 136 personas muertas en los ataques israelíes de las últimas, como te decía, las últimas 24 horas. Son 136 muertos, 136 cadáveres rescatados y 364 personas heridas. Eso es lo que la cuenta solo de las últimas 24 horas. Y claro, esto es dentro del marco de lo anunciado por Israel, que es el incremento de la actividad militar allí en Gaza, porque lo que ha dicho el primer ministro es que van a tomar control absoluto de Gaza. De hecho, esta mañana las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron mensajes diciéndole a la gente que abandonaran Khan Yunis porque era zona de guerra, y lo que se está informando a esta hora es que han caído por lo menos 30 bombardeos solo sobre Khan Yunis en la última hora. Eso es lo que ha estado ocurriendo. ¿Qué es lo que la decisión que ha tomado el gobierno israelí? Es que estas son nuevas operaciones militares fundamentalmente por tierra, que gradualmente están intentando gradualmente controlar todo el territorio israelí, que es lo que ya anunció y aprobó el gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu. Pero quizás la mayor novedad de las últimas horas es la decisión del primer ministro de autorizar la entrada de ayuda
de ayuda básica. Lo que está diciendo es que van a entrar solamente comida y algunos medicamentos, pero todavía no se sabe exactamente a qué hora se va a proceder a autorizar esa entrada, porque además va a ser por el cruce de Kerem Shalom, que está en el extremo sur de Gaza. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar, cómo se va a abastecer al norte de Gaza. También se ha dicho que se ha autorizado la entrada de 9 camiones con alimentos infantiles, pero todo eso está todavía del lado de fuera de la frontera, todavía no logra cruzar, no sabemos exactamente a qué hora va a ocurrir esto. Sabemos que hay negociaciones, hay conversaciones en este momento entre Naciones Unidas y el gobierno de Israel para ver cómo se va a organizar esa entrega de material. Lo que ha llamado mucho la atención, Ricardo, fueron los argumentos que dio el primer ministro Benjamín Netanyahu para romper este bloqueo que ya sumaba 3 meses, y en lo que él ha dicho y tratando de explicarle a la propia población israelí de por qué tiene que autorizar la entrada de alimentos, es porque a los países aliados no les parece bien, no pueden tolerar las imágenes de los hambrientos. Y claro, esto está ocurriendo apenas un par de días después de que terminara esa gira por Medio Oriente del presidente Donald Trump. En su partida desde Emiratos Árabes Unidos dijo que estaba preocupado por el hambre en Gaza, y es entonces hoy cuando se autoriza la entrada de alimentos, pero sabemos que es en una medida muy básica, muy limitada, y todavía no sabemos a qué hora va a ocurrir, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Tú estás llamado a ser feliz. En ti hay habilidades para vivir una vida que vale la pena ser vivida. Tienes cualidades, tienes capacidades. Hoy, en un primer momento, reconócelas. Siente que estás listo para seguir adelante, que estás lista para dar lo mejor. Claro, en ese camino hay dificultades, hay adversidades, hay pruebas que sin duda duelen, que sin duda maltratan, pero también nos permiten. 8:47, mucha atención. Una de las principales conclusiones del encuentro privado del presidente Gustavo Petro con el Papa León XIV tiene que ver con la posibilidad de reactivar los diálogos con el ELN en el Vaticano. Caterina Ávila. Ricardo, el presidente Gustavo Petro se reunió hoy con el Papa León XIV y entre los temas de esta conversación estuvo el ELN. El presidente Petro reconoce que este grupo criminal cometió una masacre en el Catatumbo, pero aún así el gobierno evalúa una segunda oportunidad. El mandatario habló con el Papa de cómo el Vaticano podría ser sede de las nuevas conversaciones de paz. Y aunque suenen duras estas palabras, hay una segunda oportunidad. Ellos quieren mantener las reuniones en Cuba, en Venezuela. Le agradezco a Cuba, Venezuela y a Cuba, que ha sufrido tanto por haber brindado su territorio para hablar de paz. Pero yo creo que es aquí donde se puede recordar la teoría del amor eficaz, en el Vaticano, con sus poderes cruzados, porque obviamente es un mundo de poder, incluso en una comunidad muy cristiana que tiene las reliquias más antiguas del cristianismo traídas de Palestina, que hoy están bombardeando. Y es la comunidad de San Egidio, con los cuales estuvimos hablando en el día de ayer. Hablé con el Papa de este tema. ¿Cómo podría el Vaticano ser la sede de las nuevas conversaciones de paz? Hubo otro tema sobre la mesa y fue la migración y la crisis climática. El mandatario le pidió al Papa ser un puente, en sus palabras, que permita hacerle entender al gobierno de Estados Unidos y a la sociedad que si continúan priorizando la lucha contra la migración, van a asesinar a sus propios hijos. El tercer punto de la reunión fue la invitación del mandatario al Papa para que visite Colombia. Dice el presidente que lo invitó a Chiribiquete. 8:49 minutos, Catherine. Gracias, Felipe. Y ojo a esta noticia porque comienza esta semana a discutirse la reforma pensional en la Corte Constitucional. Empieza la discusión. Ya el viernes pasado, como lo anticipamos, fueron radicadas 2 ponencias por parte del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y esta semana ya están en el orden del día. Lo que sabemos es que el magistrado Ibáñez está pidiendo que se caiga la reforma pensional, inicialmente por vicios de trámite. Ya vamos a hablar sobre ese asunto en particular. ¿Y la otra ponencia?
Las dos son del magistrado Ibáñez, lo que pasa es que son dos demandas distintas, y las dos piden que se caiga la reforma pensional. El motivo es, en principio, vicios de forma, de lo que se ha venido hablando desde el comienzo sobre la falta de suficiente publicidad y falta de debates suficientes cuando se votó lo mismo que venía de Senado en la plenaria de la Cámara de Representantes. No se acabó en cuarto debate, sino que se acogió el texto del Senado. Ahí está la discusión, con un ingrediente que podría aparecer en el debate, y es el ingrediente del escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, sí señora, mire, conocimos que esta semana empieza formalmente el debate al interior de la Corte Constitucional sobre la reforma pensional. Este expediente que está a cargo del presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, sobre la demanda que interpuso la senadora de la oposición, Paloma Valencia, que pide tumbar esta reforma. La importancia de esto, Ricardo, es que el próximo jueves está en el punto 10 y 11 la discusión de esta ley, la 2381 de 2024, que por supuesto tiene en vilo al gobierno del presidente Gustavo Petro por la decisión que vaya a tomar la Corte Constitucional. Otro punto importante es que pudimos confirmar que ya en el despacho del magistrado Jorge Ibáñez están todas las pruebas que él mismo solicitó sobre la corrupción en la unidad de gestión del riesgo para anexarlas dentro de esta discusión de la reforma pensional. Ahora, sobre la ponencia que discutirá la sala plena, la ponencia del magistrado Ibáñez pues pediría tumbar totalmente la reforma por vicios de forma en su trámite en el Congreso de la República. Ahora los 9 magistrados que integran la sala plena deberán determinar si esta ley es exequible o inexequible, Ricardo. Sergio, gracias. 8:51, una discusión que comienza en la Corte Constitucional y que muy seguramente tendrá definiciones antes del 1 de julio, que es cuando entraría en vigencia la ley en caso de que sea declarada exequible por la Corte Constitucional. Felipe, yo hago cuentas aquí a mano alzada antes de escuchar a Camila Carvajal con la historia que sigue. Y en las cuentas a mano alzada, al menos en principio, yo vería cayéndose la reforma pensional. En principio, la vería 5-4, ¿sabe? Aunque todo puede pasar, yo vería aquí 5 votos a favor del hundimiento de la reforma y 4 votos a favor de salvar la reforma. La pregunta que yo tal vez le preguntaría a Héctor Riveros, ¿podría la Corte Constitucional tumbarla, o entre comillas, pues tumbarla, pero modularla en el sentido de decirle al Congreso, señores, tienen que volver a iniciar el trámite en lo que resta? Devolverla al debate, que es lo que están planteando algunos sectores, claro, Héctor. Eso es posible. En ese caso lo que ocurrió es que no la tumba, sino que considera que los vicios en los que se incurrieron son subsanables y por lo tanto le pide al Congreso que los subsane. Y solo si, dado un determinado plazo, no lo subsana, se caería la reforma. Eso es lo que están pidiendo los que están buscando que se salve la reforma. Metemos sin conocer yo creo que ese es el camino. Yo tengo la idea que ese es el camino, absolutamente nada de lo que está pasando allá adentro, pero sospecho, intuyo que la Corte podría irse por ese camino, pero pues obviamente ese es el camino que está buscando, ese es el camino de los que están buscando que se salve la reforma. Incluso el gobierno de alguna manera pues está de acuerdo con esa fórmula, porque esa es la manera de salvarla. Ahora, para sus cuentas, Ricardo, tal vez un par de cositas vale la pena. Una, yo creo que no todos los 9 magistrados están habilitados para participar en el debate. Que recuerde, la magistrada Diana Fajardo se declaró impedida y le aceptaron el impedimento. Entonces serían 8 votos aquí. Entonces quedarían solo 8. Entonces, y de otra parte, en ese escenario yo tendría 5-3. Porque yo tengo la magistrada Fajardo más proclive a salvar la reforma, pero bueno, sí, tiene usted toda razón, ¿sí? ¿Y cuál es el otro, Héctor? No, el otro dato es que la magistrada Cristina Pardo ya no está. Terminó su periodo el jueves pasado, si no recuerdo mal, el 15, no sé qué día fue el 15, creo que fue el jueves, y entonces desde el 16 está una persona encargada. Francamente debo decir que no sé cuál es el nombre de la persona que está encargada. La magistrada auxiliar. Me dijeron que era una magistrada auxiliar de su despacho, pero no recuerdo su nombre. Entonces ella sería la que tendría que votar. Habría que ver ella qué posición tiene, aunque uno asumiría que debe tener una posición parecida a la de la doctora Cristina Pardo, porque entre otras cosas pues trabajaba con ella. Ese voto lo tengo yo en el no. ¿Y qué tanto, Héctor y Ricardo, y qué tanta
digamos, importancia, por no decir influencia, podría tener las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con NAME? Y se los pregunto porque ayer el presidente Petro confesó que efectivamente el senador Iván Name se robó la plata. Dijo, se robó la plata, pero no para la reforma pensional, sino para otra cosa. Es decir, ahí hay una confesión de que el gobierno sí le entregó esa plata, la hace el presidente Petro en ese su va cuenta. a ser uno de los elementos. A esa pregunta de Felipe. Pero podría tener alguna influencia. Luis Ernesto, solo un dato. Eso lo va a someter a consideración de la Corte el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. No sé si tenga o no tenga influencia. Seguramente, pero vale la pena recordar que la demanda se da por un vicio de trámite supuesto, pero en la Cámara de Representantes, no en el Senado, sí. Y todo esto involucra al presidente del Senado. Sin embargo, sí. Ricardo, yo creo que es muy probable que con este tema de la reforma pensional pase algo parecido a lo que ocurrió con los decretos de conmoción interior, que en la ponencia, recuérdelo usted, se venía con una ponencia negativa para declarar inconstitucional la declaratoria de conmoción interior, y finalmente, fruto de esa deliberación entre aquellos que estaban a favor de declarados constitucionales, los que estaban en contra, surgió un punto intermedio que era la constitucionalidad condicionada, que habilitaba la posibilidad de que el gobierno tomara medidas, pero acotaba sus facultades y las restringía. Y aquí creo que es muy probable que pase algo similar, porque estamos hablando de la vida de millones de personas. La Corte en eso siempre es muy cauta, y recordemos que la reforma pensional está operando desde ya hace varios meses. Muchos colombianos ya hicieron el tránsito a Colpensiones, hicieron el tránsito a su fondo privado para más de los 2,3 salarios mínimos. Colpensiones ha hecho enormes inversiones para adecuar sus sistemas de información y otros a lo que implica la reforma pensional. Entonces, cuando hay ya un año casi que de reforma en implementación, tumbarla de un momento a otro pues generaría enormes traumatismos para millones de usuarios y para el mismo sistema. Entonces probablemente la Corte en eso encuentre una salida intermedia, como lo hace tantas veces, modulando y sugiriendo que tienen que volver al Congreso de la República a subsanar el vicio de trámite. Estoy de acuerdo con Felipe en que son mucho más graves los efectos si la Corte llegara a fallar después del 1 de julio, que es el momento cuando entra en vigencia la reforma, Víctor. Claro. Imagínese donde tumben la reforma después de que ya todos los colombianos, después del 1 de julio, cotizando una parte a Colpensiones, el Banco de la República administrando una plata, ¿cómo harían para devolver ese dinero y demás? Pero si la tumban antes del primero... No, se han caído otras reformas cuando ya han entrado a funcionar. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Pero es que operativamente ya se ha pasado plata. Aquí tienen que devolver. Aquí sí hay unos efectos serios. Aquí hay unos ya se la empiezan a consumir esa plata a partir del 1 de julio. Pero, es que son muchas cosas. Ahora, yo creo que la Corte, pero no lo sé, Ricardo, usted va a fallar antes. Va a fallar antes. Yo creo que la Corte va a fallar antes, no sabemos en qué dirección. Pero cualquier dirección que falle, distinto de aprobarla plenamente, no le va a gustar al gobierno, cualquiera. Ricardo, Aurelio, 8:58 minutos. Ricardo, a mí sí me ha llamado la atención la morosidad de la Corte para fallar lo de la reforma pensional. Es que esto ya lleva largas. Y yo sé que además de las presiones del gobierno, están las presiones de los grupos económicos que manejan los fondos privados de pensiones, que son grandes ganadores en esta reforma pensional. Es que no se le olvide que le aprobaron el 0,7% de los saldos que manejan, nada más ni nada menos que 470 billones de pesos durante N años, en la medida en que se vayan pensionando los distintos afiliados que se trasladaron de los privados a Colpensiones. Es decir, aquí el menos optimista calcula que eso significa 3 billones de pesos gratis. Aurelio, pero venga, hay que decir una cosa, la morosidad de la Corte no es porque quiera la Corte. Aquí se han presentado una cantidad de recursos, pero hay morosidad, se han presentado una cantidad de episodios que han tenido que volver a estudiar. Fíjese, por ejemplo, que incluso se tuvo que volver a pedir el concepto del procurador, cuando la ex procuradora Margarita Cabello había emitido concepto el año pasado. Yo no digo, por un vicio que la Corte alcanza a detectar a tiempo para evitar que todo lo que falle se caiga después. Es que eso tiene sus complicaciones. Que entonces yo he seguido al detalle todo lo que usted ha estado diciendo, Ricardo, pero es prácticamente inexplicable que una Corte Constitucional en medio de tanta cosa se demore para decir ¿hubo cuarto debate o no? Porque ese es el punto.
¿Hubo cuarto debate o no hubo cuarto debate? Punto, se acabó. Bueno, ahora le estamos metiendo que además compraron a Calle, que era, fíjese usted en dónde vamos, compraron a Calle, es el que más lo han tenido tapado y no lo nombran, y Petro no nombra a Calle, pero a Calle lo compraron y Calle es el que preside la sesión que decide no dar el cuarto debate. Eso es un hecho grave. Es decir, y todavía la Corte se demora en fallar. ¿Por qué? Es que sin duda esta es la única reforma que tiene unos intereses del gobierno amarrados con los intereses de los fondos privados de pensiones, que se van a ganar una millonada con esta reforma pensional, y que además no pensiona ni a los del pilar solidario ni a los del pilar semicontributivo. A ellos no los pensiona, les da un bono, les da una limosna, e incluso bastante menguada en varios casos. Entonces aquí no estamos hablando de pensionar trabajadores, aquí estamos hablando en el fondo de la lucha por intereses económicos alrededor del ahorro pensional en Colombia. Víctor, una última pregunta e inquietud para los que saben aquí y los que más conocen de estos temas en la mesa, y es